Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Feliz sábado, mis hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el ministerio de La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien por la paz, por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Vamos a tener un estudio muy interesante, muy importante para el pueblo remanente en esta hora. Así que antes de comenzar vamos a postrarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos a postrarnos de rodillas, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, queremos darte las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, mi Dios, porque en tu amor y tu misericordia, tú siempre tienes buenos planes para tus hijos. Te pedimos, mi Dios, de que la luz que recibamos podamos aceptarla y aplicarla en nuestra vida. Te pido por todo tu pueblo alrededor del mundo, para que podamos seguir siempre firmes y adelante hasta el día que tú vengas en las nubes de los cielos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, vamos a tener un tema muy importante para el pueblo remanente de Dios. Dios, así como Dios tiene, hermanos, el plan de la redención, también tiene un plan para aminorar nuestras dolencias, nuestras enfermedades en este mundo en el cual estamos viviendo. Y ese plan, hermanos, es la reforma pro salud. Por eso nuestro tema en esta hora, el plan de Dios para nuestra alimentación. Y antes de comenzar nuestro estudio, vamos a meditar, hermanos, en una cita de la mensajera del Señor para dar comienzo a este estudio. Y dice así: la obra de la reforma pro salud es el medio que el Señor utiliza para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar la iglesia. Vemos nosotros aquí dos aspectos, hermanos, en esta cita del Espíritu de Profecía. Número uno, que la reforma pro salud del Señor nos la ha dado para aminorar el sufrimiento y también para purificar a su iglesia, para purificar a su pueblo. Esta cita está en el libro Evangelismo, la página 195. Y la palabra del Señor, hermanos, por eso, ahí en Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 31, dice así: así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, ¿alguna vez se le ha ocurrido preguntarse por qué Dios no incluyó la carne en su plan original para la alimentación del hombre? Saben que antes que Adán y Eva pecaran, no había muerte, mis hermanos. Los seres humanos no hubieran muerto nunca si no hubieran comido el fruto prohibido. Los animales también, déjeme decirle, que ellos también hubieran vivido para siempre. Y sin animales muertos, la raza humana hubiera sido vegetariana por toda la eternidad. Aún los animales no se comían unos con otros. Pero el plan alimenticio de Dios fue alterado como consecuencia del pecado. Y Dios permitió después del diluvio que los seres humanos consumieran carne de animales limpios.
Entonces, hermanos, aquí viene una pregunta. Y vamos a analizarlo, hermanos, a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Es pecado comerse una hamburguesa que contenga carne? Déjeme decirle primeramente, antes de contestar esa pregunta, que Dios autorizó a comer carne sin sangre y sin grasa. Vamos a ir a ver lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 9, versículo 4. Génesis capítulo 9, versículo 4. La palabra del Señor dice así: pero no comáis carne con su vida, que es su sangre. ¿Qué está diciendo? Que no comamos carne con sangre. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Ahora vamos a Levítico capítulo 3, versículo 17. Dice así: este es un decreto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni sangre comeréis. Así es que, mi querido hermanos, el Señor está diciendo que es un pacto perpetuo por nuestras edades, que ni sangre ni sangre ni grasa tenemos que comer. La Biblia sigue diciendo en Levítico 17:10: a todo israelita o extranjero que vive entre vosotros y coma alguna sangre, yo le haré frente y lo cortaré de entre su pueblo. Un texto más, hermanos, de la Biblia para entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Tal vez usted dirá, pero eso dice en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento para ver, mis queridos hermanos, que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Él no cambia. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos capítulo 15, versículo 28. La palabra del Señor dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿A quién le ha parecido bien? Al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Y cuáles son esas cosas necesarias? Veamos Hechos capítulo 15, versículo 2. Que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos. ¿De qué? De sangre, de animales estrangulados y de fornicación. Haréis bien en guardaos de estas cosas, pasadlo bien. Ahora, hermanos, regresando a la pregunta que hice al principio, que si era pecado comerse una hamburguesa con carne. Primero déjeme decirle, la hamburguesa tiene grasa. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, hasta este momento, es un pecado entonces comerla. La carne, mis queridos hermanos, déjeme decirle que se vende en los supermercados y los restaurantes, muchas veces no han sido procesadas de acuerdo a los principios bíblicos y es un pecado consumirla, aunque sea de animales limpios. ¿Saben? La palabra de Dios tiene más ejemplos para nosotros. El problema está que como nos gusta tanto el consumo de carne, ignoramos lo que Dios nos dice. Y así, aunque Dios diga que no, nosotros decimos que sí. Vamos a ver esos ejemplos más en la palabra del Señor, hermanos, para que nos quede claro lo que Dios quiere para nosotros y cuál es el plan de alimentación que Dios quiere para su pueblo. Vamos a la Biblia. Vamos a Primera de Samuel, el capítulo 14, versículo 32. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 32. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, el pueblo se lanzó al despojo. Tomaron ovejas y vacas. Ovejas y vacas son animales limpios, hermanos. Y becerros. Los mataron en tierra y comieron con sangre. Escucha el versículo 33. Avisaron a Saúl. ¿Y qué fue lo que le dijeron?
el pueblo peca. ¿Por qué estaba pecando? Contra el Eterno, comiendo con sangre. Estaban comiendo la carne con sangre, queridos. Dios había dicho que era pecado y el pueblo lo estaba haciendo. Entonces estaban cometiendo pecado. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodad acá una piedra grande. Versículo 34. Y Saúl volvió a decir: esparcíos por el pueblo y decirles que traigan cada uno su vaca o su oveja y degollarlos aquí y comed. Así no pecaréis contra el Eterno comiendo con sangre. Ahora, mis queridos hermanos, cuando usted va a un restaurante y pide un pedazo de carne, un pedazo de pollo, ahí en los restaurantes no le han hecho el proceso, mis queridos hermanos, bíblico para que usted se lo pueda comer. Por lo tanto, cuando usted se lo come, está cometiendo un pecado contra Jehová. Ahora, y luego dice, termina el versículo diciendo: y el pueblo trajo cada cual su vaca aquella noche y degollaron ahí. Por más de 4000 años después del diluvio y más de 1800 años después de la ascensión de nuestro Señor al cielo, en el año de 1844, como cumplimiento de la profecía, Dios, hermanos, levantó al pueblo adventista. Levantó al pueblo adventista. Y el Señor levantó a este pueblo, mis queridos hermanos, con un gran propósito. Y el propósito es para llevar a cabo una misión. ¿Sabe usted cuál es la misión del pueblo adventista del séptimo día? Y la misión es, hermanos, preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Por eso, Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino para la primera venida del Señor. Dios envió a Juan el Bautista. El pueblo adventista, mis queridos hermanos, tenemos una misión similar a la de Juan. Y es la de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nuestra bendita esperanza. Y saben, hermanos, el mensaje que Dios le dio a este pueblo para proclamar al mundo se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12, que es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí? Y acordémonos, hermanos, acordémonos que el mensaje de los 3 ángeles no puede ir separado del mensaje pro salud. El mensaje pro salud, mis queridos hermanos, es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. Así es que si usted dice que está predicando el mensaje de los 3 ángeles, pero usted sigue en sus malos hábitos, en el comer y en el beber, usted está mal representando el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos, mis queridos hermanos, que apegarnos a un escrito está. Por eso dice la mensajera del Señor, hermanos: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Ahora, acabamos de leer aquí en esta cita, hermanos, que cuando el carácter de Cristo sea, ¿qué? Perfectamente reproducido en su pueblo. O sea, a la semejanza de Cristo. Ese es el mensaje, mis queridos hermanos adventistas, el mensaje de los 3 ángeles, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero entonces surge aquí una gran pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? ¿Qué tiene que ver nuestro carácter con el plan de Dios para nuestra alimentación?
Veamos lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y están tan estrechamente relacionadas con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. O sea, no se les puede separar, porque si se les separa, el mensaje queda incompleto. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel, porque para estar preparados para el fuerte clamor del tercer ángel, debemos, mis queridos hermanos, debemos habernos reformado en todas nuestras áreas. Y esto incluye la reforma pro salud en nuestras vidas. Sigue diciendo la cita: tienen una obra que hacer en favor de sí mismos, que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. Él ha reservado esta obra para que ellos la hicieran. Es una obra individual, mis queridos hermanos. Uno no puede hacerla por otro. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sigamos con la cita, hermanos. La glotonería, dice ella, es el pecado prevaleciente en esta era. ¿Cuál es el pecado prevaleciente en esta era? La glotonería. Porque hay quienes, mis queridos hermanos, que no comen para vivir, sino que viven para comer. A cada rato están come y come y come. No dejan descansar la maquinaria del estómago. El apetito pecaminoso convierte en esclavos a hombres y mujeres y entenebrece sus intelectos y entorpece sus sensibilidades morales hasta un grado tal que las sagradas y altas verdades de la palabra de Dios no son apreciadas. Las propensiones inferiores han dominado a hombres y a mujeres. Sigue diciendo: a fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos. Deben tener una comprensión de su propia estructura física para que junto con el salmista puedan exclamar: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Siempre deben tener el apetito en sujeción a los órganos morales e intelectuales. Y la cita termina diciendo, hermanos: el cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente siervo del cuerpo. Y eso está en Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 36 a la 37. ¿Sabían esto, hermanos? Que muchos hermanos están intentando lo imposible. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué muchos están intentando lo imposible? Dejemos que la sierva del Señor nos lo explique. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Y eso es lo que está causando hoy en día. Por eso, en el plan de Dios para la alimentación de su pueblo, el Señor quiere aminorar nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Por eso nos dio el mensaje de la salud, mis queridos hermanos. No necesitamos pasar enfermos siempre. No necesitamos. Que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Recuerden, hermanos, la primera tentación que el Señor Jesucristo tuvo allá en el desierto, ¿cuál fue? El apetito. Si Jesús, hermanos, leyendo lo que estamos aquí leyendo, Él hubiera cedido a la primera tentación que Satanás le puso, hubiera caído en las demás. Y así pasa con nosotros, hermanos. Así pasa cuando nosotros cedemos al apetito y no nos controlamos en nuestro comer, en nuestro beber, estamos propensos a caer en las demás tentaciones. Sigue diciendo: pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin,
la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil que vencer. Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 193. Muchos estamos tratando de llegar a ser semejantes a Cristo, pero sin primero vencer nuestros apetitos. Y eso es imposible, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer en la cita, los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la conexión, hermanos, que hay? Hay una definida conexión y relación entre la reforma pro salud y la segunda venida de Cristo. En esta cita, hermanos, tenemos una promesa. En esta cita que acabamos de leer también tenemos una promesa. Los que hayan vencido el apetito tendrán fuerza moral para vencer sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Está esa promesa que vamos a tener, ¿qué dice? Fuerzas para vencer las demás tentaciones de Satanás, pero también hay una advertencia, hermanos. Dice, los que sean esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Y recuerde, mi querido hermano, que el carácter es el pasaporte para entrar al cielo. Y si no lo perfeccionamos, no vamos a poder entrar. Por eso la reforma pro salud es un tema amplio, hermanos. No hay tiempo tal vez para cubrirlo todo. Pero solo voy a tocar algunos puntos, hermanos, en esta hora. ¿Quiere Dios entonces realmente que su pueblo en el tiempo del fin abandone el consumo de la carne? Saben, hermanos, el espíritu de profecía concuerda con la Biblia, porque el autor del espíritu de profecía es el mismo. Es el mismo. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Entonces, ¿qué quiere decir? El autor es el mismo. Entonces, hermanos, al yo no obedecer lo que dice en la Biblia, ¿a quién estoy rechazando? Al autor, al Espíritu Santo, porque Él es el que le reveló a los patriarcas, a los profetas, lo que está escrito en este libro. Y también al yo rechazar, al no obedecer lo que dice en el espíritu de profecía, estoy rechazando al autor, que es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Que al nosotros no obedecer lo que dice en el espíritu de profecía, estamos rechazando al Espíritu Santo. Sigue diciendo, estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlo significar, porque hay muchos hermanos que le buscan y le buscan y le rascan y dicen, no, pero mira que aquí dice, sí, pero hay que leerlos. Hay que leerlos, no hay que desvirtuar lo que dice el mensaje. Y sigue diciendo, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Los planes humanos son de seguir adelante con la complacencia del apetito, pervertido comiendo carne, esas son. Mientras hacemos a un lado la reforma pro salud. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. La mensajera del Señor dice, los que se complacen en comer carne están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 456. Pero no solo la muerte natural, hermanos, también la muerte eterna. Y aquí es donde muchos a veces, hermanos, tropiezan. Simplemente porque no escuchan la voz del Espíritu Santo a través de los escritos inspirados. No solo la muerte natural, hermanos, sino también la muerte eterna. Escuche lo que dice la cita. Los alimentos no saludables colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el alma. Y así se desarrollan las propensiones inferiores. Un régimen a base de carne tiende a desarrollar la animalidad. El progreso de la animalidad disminuye la espiritualidad
y hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 456. Notemos 3 puntos, hermanos, en esta cita con respecto al consumo de la carne. Número 1, leímos nosotros ahí que se desarrollan las propensiones inferiores y la animalidad. Disminuye la espiritualidad y no se puede comprender la verdad. Y no solo eso, hermanos, sino que se les debe enseñar a los jóvenes también, hermanos, a cocinar sin carne. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Tanto a los jóvenes como a las señoritas se les debe enseñar a cocinar económicamente y abstenerse de toda carne. No se estimule de ninguna manera la preparación de platos que contengan carne, porque esto es regresar a la oscuridad y a la ignorancia de Egipto. Y lastimosamente muchos en el pueblo de Dios todavía viven en Egipto, en esa ignorancia, mi querido. Y Dios por eso quiere sacar a su pueblo, así como sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto, quiere sacar a su pueblo de la ignorancia de Egipto, en lugar de dirigirse a la pureza de la reforma pro salud. Muchos ahí quieren seguir en esa ignorancia de Egipto, en vez, mis queridos hermanos, de dirigirse a la pureza, a la de la reforma pro salud. Muchos pretenden pertenecer al pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Muchos pretenden predicar el mensaje de los 3 ángeles, pero al no obedecer la reforma pro salud están predicando un mensaje a medias, y un mensaje a medias, mi querido hermano, no va a llegar a ningún lado. Y eso está en Mensajes para los Jóvenes, página 125. Ahora, hermanos, muchos dicen, y no sé si a usted alguna vez le han hecho esta pregunta, pero muchos dicen, el Señor Jesucristo comió carne, por lo tanto, si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y déjeme decirle, hermanos, que es verdad. Nuestro Señor comió pescado. Ahora, hermanos, nos debemos preguntar, y esto es lo que nosotros deberíamos de preguntarnos, hermanos. ¿Quiere decir esto que nosotros estamos justificados en comer carne porque Cristo Jesús lo hizo? Lo que en realidad, hermanos, debemos llegar a comprender es esto, y esto es lo que muchos no han llegado a comprender. Si nuestro Señor estuviera ahora con nosotros en este siglo XXI, viviendo como hombre entre los hombres, ¿comería carne? Saben, hermanos, después de investigar, yo estoy convencido de que Él no lo haría por estas razones. Primero, porque lo que estaba bien antes puede estar mal ahora. Los animales, recuerden, hermanos, no son iguales que antes. Hay enfermedades, la enfermedad de las vacas locas, la leucemia, el cáncer, mis queridos hermanos, la gota. Hoy, mis queridos hermanos, hay más contaminación. Por eso dice la mensajera del Señor, hermanos, de nuevo me referí al asunto del régimen. No podemos hacer ahora lo que nos aventuramos a hacer en lo pasado con respecto al consumo de carne. No podemos. Si antes lo comíamos, ahora tenemos que dejarlo. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Hermanos, tantas hormonas, tantos químicos, tantas cosas que le inyectan a la carne. Y después nos andamos aquejando y allí andamos buscando después los doctores y las drogas y llega el punto que muchos ya no pueden vivir sin tanta medicina del doctor. Pero ellos mismos, muchos, estamos cavando nuestras tumbas con nuestros propios dientes. Es cierto, hermanos, un día vamos a pasar al descanso, pero qué bonito es pasar al descanso, hermanos. Aminorado de dolores, aminorado de enfermedades, que tengamos una muerte natural, mis apreciados. No podemos hacer ahora, escuche,
lo que nos aventuramos a hacer en lo pasado con respecto al consumo de carne siempre ha sido una maldición para la familia humana, pero ahora lo es en forma particular dentro de la maldición que Dios ha pronunciado sobre los rebaños del campo, debido a la transgresión y el pecado del hombre. Sigue diciendo la cita: la enfermedad entre los animales está llegando a ser cada vez más común. Y nuestra única seguridad ahora consiste en dejar la carne enteramente. Sigue diciendo: debido al consumo de carne, muchos mueren y no entienden la causa. A veces, mis queridos hermanos, dicen, no, pues murió así. Pero a veces es porque no entendemos la causa, y la causa, hermanos, es un régimen alimenticio malsano en nuestras vidas. Ahora, 3 puntos importantes en esta cita. Número uno, hermanos, no podemos ahora hacer lo que hacíamos en el pasado. Número 2, cada vez hay más enfermedad entre los animales. No es seguro comer carne como antes. Por eso Dios, mis queridos hermanos, dio a su pueblo el mensaje del régimen alimenticio, el mensaje pro salud, donde Dios nos está diciendo que regresemos a la dieta original, a la alimentación original, de que se encuentra allá en Génesis el capítulo 1, el versículo 29. Punto número 3, hermanos. Muchos mueren debido al consumo de carne y no ven la causa. Mis hermanos, los animales son inyectados con hormonas y productos químicos que son dañinos para la salud. A veces decimos, ay, me duele esto, me duele lo otro, pero es porque a veces la manera en la que estamos comiendo y que apresuran el desarrollo sexual de los adolescentes, entre otras cosas. Usted puede comparar cómo eran los jóvenes antes, hace varios años, hermanos, y cómo hoy el desarrollo, mis queridos hermanos, es entre los jóvenes. Los animales, déjeme decirle, son llevados en camiones al matadero, a veces sin comer ni beber por varios días y en condiciones de estrés que liberan la adrenalina, la cual, al ser consumida en la carne, produce excitación y nerviosismo. Por eso muchos hermanos hoy en día en el pueblo son bien nerviosos, son bien alterados. Cualquier cosa los altera. ¿Por qué? Por el consumo de la carne, mis queridos hermanos. La ciencia médica, hermanos, déjeme decirle, ha confirmado que la carne produce arteriosclerosis, cáncer de colon y otras enfermedades. De todo eso el Señor nos quiere librar, mis apreciados, en el plan que Él tiene para nosotros. La mensajera del Señor dice: si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo es ahora. Los cánceres y tumores y las enfermedades pulmonares se deben mayormente a la costumbre de comer carne. Por eso hoy en día, mi querido hermano, con esta pandemia que ha dado, ¿verdad? Con este coronavirus que le llaman, por eso muchos han pasado al descanso. ¿Saben por qué han pasado al descanso? Porque tanto consumo de carne, tanto consumo de alimentos nocivos para la salud han debilitado sus pulmones. ¿Y a dónde ataca el coronavirus? Las vías respiratorias, ataca los pulmones. Por eso muchos no resisten, mi querido hermano. Escuche otra cita del Espíritu de Profecía. Las hortalizas, las legumbres, las frutas, los cereales debe constituir nuestro régimen alimenticio, el plan original de Dios para sus hijos. Ni un gramo de carne, dice ella, debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. ¿Por qué es antinatural? Porque Dios nos lo dio desde el principio. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Ahora, hermanos, ¿les parece que Cristo, escuche bien lo que le voy a decir, les parece a usted
que Cristo iría en contra del consejo del Espíritu Santo y comería carne? Yo creo que no, mis queridos hermanos, porque si Él inspiró por medio del Espíritu Santo, inspiró las Escrituras e inspiró el espíritu de profecía, Él no iría en contra de lo que Él mismo ha inspirado para nuestros días. Si Cristo viviera entre nosotros, hermanos, Él sería, como dice ahí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y como dice Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Veamos qué dice entonces, hermanos, el espíritu de profecía con respecto a los pastores y el consumo de carne. Oh, mis queridos hermanos, escuche lo que dice. No hacemos del consumo de la carne una condición para la admisión de los miembros. Eso no debe ser, hermanos, una condición, pero debiéramos considerar la influencia que ejercen sobre otros los creyentes profesos que usan carne. Como mensajeros de Dios, escuche, no diremos al pueblo: pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sigue diciendo, no daremos un testimonio decidido, contra la complacencia del apetito pervertido. ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio? Y aquel que es ministro del Evangelio es todo aquel, mi querido hermano, que se para a enseñar al pueblo y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales. Dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto. Tristemente hay muchos que enseñan en el pueblo, mis queridos hermanos, que todavía siguen comiendo de las ollas de Egipto. Siguen comiendo carne, mis queridos hermanos. ¡Qué mal ejemplo! Son un mal ejemplo para los demás. Quieren los que son sostenidos por el diezmo, escuche, de la tesorería de Dios, permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas. Oh, mis queridos hermanos, lastimosamente, mis queridos, muchos que consumen carne y se paran y tratan de enseñar al pueblo, reciben esos diezmos, no deberían de recibirlos. Oh, mi querido, sigue diciendo la cita, harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado. La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral e íntegro. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. De los errores practicados en el comer y el beber, resultan pensamientos y hechos erróneos. Oh, mis queridos hermanos, ojalá cada uno de nosotros podamos estar entendiendo cuán importante es que nos reformemos en nuestra alimentación. Aun cuando no hacemos del uso de la carne una prueba de discipulado, aun cuando no queremos forzar a nadie a abandonar su uso, escuche, es nuestro deber pedir que ningún ministro de la asociación tome livianamente o se oponga al mensaje de la reforma en este punto. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis queridos hermanos? Muchos ministros, muchos que se paran desde el púlpito, mis queridos hermanos, siempre están buscando cómo desacreditar el dejar de comer carne. Siempre están buscando un punto aquí y un punto allá para poder complacer su apetito pervertido. Sigue diciendo, si en vista de la luz que Dios nos ha dado con respecto al efecto del consumo de carne sobre el sistema, continuáis comiendo carne, debéis soportar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hay veces, hay quienes, mis queridos hermanos, que no están predicando. ¿Saben por qué? Porque a cada rato pasan enfermos. A cada rato que les duele esto, les duele lo otro. Mis queridos hermanos, no
es el plan de Dios que a cada rato estemos enfermos. Sigue diciendo la cita: pero no asumáis una posición ante el pueblo que les permita pensar que no es necesario llamar a una reforma con respecto al consumo de carne, porque hay muchos que desde el púlpito, mi querido hermano, enseñan que usted no tiene necesidad de reformarse ante el consumo de carne. Hay quienes no, sí, hay que seguir y siguen depravándose, mis queridos hermanos. Eso no es ser un buen ministro del Evangelio, porque el Señor está llamando a una reforma. ¿Se da cuenta? El Señor nos ha dado la tarea de proclamar el mensaje de la reforma pro salud. Y si vosotros no podéis avanzar en la fila de los que dan este mensaje, no debéis hacer esto prominente. Al obrar en contra de los esfuerzos de vuestros obreros colaboradores, quienes enseñan la reforma pro salud, estáis fuera de lugar y actuáis del lado erróneo. Así es que, mi querido hermano, todo aquel que se opone a enseñar la reforma pro salud, a enseñar que el pueblo de Dios tiene que dejar de consumir carne, están fuera de lugar y están, mis queridos hermanos, en el lado erróneo. Y eso está en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, la página 480. Por eso sigue diciendo, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo. Ya vimos que es el autor del espíritu de profecía. Tengan cuidado de cómo se coloca usted en la oposición a la obra de la reforma pro salud. Ella avanzará porque constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos de nuestro mundo y de purificar a su pueblo. Tengan cuidado de la actitud que asume, no sea que se le encuentre causando división. A veces, mis queridos hermanos, le dicen a uno, los que tratamos de llevar el mensaje pro salud, que nosotros somos los que causamos división, que no nos apegamos a la Biblia, cuando en realidad son ellos, mis queridos hermanos, que causan la división. ¿Saben por qué? Porque quieren seguir en Egipto, quieren seguir así como el pueblo de Israel lloraba por las ollas de carne que consumían en Egipto. Así hay muchos hoy en día entre el pueblo de Dios. Pero dice ella, tengan cuidado. Oh, mis queridos hermanos, otra cita: alístense nuestros ministros y colportores bajo el estandarte de la estricta temperancia. Nunca se avergüencen de decir, escuche, no gracias, no como carne, tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. ¿Entendió lo que dice? Porque hay muchos hermanos, hay muchos que van y visitan hogares. Y allí tal vez les presentan un pedazo de carne, un pedazo de pollo, pero no tienen el valor de decir, no como carne. ¿Qué dicen ellos? Ay, es que no lo vamos a hacer sentir mal. Y se atragantan, mis queridos hermanos. Aquí nos está diciendo, no gracias, que lo neguemos, mi querido hermano. Y saben, esta otra cita es muy importante. Porque, ¿por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiesta tan poco interés en la reforma pro salud? ¿Por qué? Escuche la respuesta. Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. Ahí está la respuesta. Ellos quieren complacerse a ellos mismos. Ellos quieren, ¿verdad?, seguir en sus complacencias, en sus apetitos depravados. Oh, mis queridos hermanos, sigue diciendo, en algunos lugares esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue. Por eso muchos ya no investigan. Muchos les creen a esos ministros, a esos supuestos predicadores. Les creen y ya no investigan por ellos mismos. Practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre debe ser considerado, escuche, ningún hombre debe ser considerado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado. Entonces nadie
Nadie, mi querido hermano, pretenda ser considerado como maestro del pueblo mientras siga consumiendo carne. Eso es ir en contra del testimonio de Dios. Es ir en contra del Espíritu Santo. Y ya lo leímos. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras e inspiró el espíritu de profecía. Que muchos están blasfemando contra el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Y hay que tener cuidado. Sigue diciendo sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Por eso el pueblo de Dios está confundido hoy en día. Hay muchos, pero es que aquí dice, pero es que esto y que el otro. Por culpa de esos supuestos maestros que quieren seguir complaciendo sus apetitos pervertidos. Su falta de consideración por la reforma pro salud, escuche, los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Así es que, mi querido hermano, no todo el que se para detrás de un púlpito es un mensajero del Señor, si no está llevando en la reforma pro salud y si no está haciendo cambios en su vida y si sigue consumiendo carne. No lo digo yo, lo dice la mensajera del Señor. Así es que, mi querido hermano, ¿les parece a ustedes que Jesús iría en contra del consejo del Espíritu Santo? Con la luz que brilla sobre nosotros al respecto desde las páginas del Espíritu de profecía. Me atrevo a decir que creo que si Cristo, hermanos, viviera en nuestro medio, Él sería vegetariano, hermanos. Más aún, estoy convencido de que el enemigo, Satanás, está determinado a destruirnos y ha inventado esta excusa, y esta es la excusa que él ha inventado, que si Cristo comió carne, no debemos preocuparnos por eso. Pero cuando lo analizamos, vemos que es una excusa sin fundamento, ideada por el padre de la mentira para arruinarnos. Entonces, hermanos, en conclusión, Dios en su amor nos ha dado consejos con respecto a la salud y específicamente que nos abstengamos del consumo de carne en ninguna de sus formas. No como un requisito más, hermanos, no, sino como una bendición para nuestro bien. Así es que, mis queridos hermanos, ¿haremos caso a Dios? ¿Haremos caso, mis queridos hermanos, a los mensajes que Dios nos está dando a cada uno de nosotros? Si somos el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, debemos hacer reformas en nuestra vida, especialmente en la manera que nosotros nos estamos alimentando. Así que, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, que la misericordia de nuestro Señor pueda estar con nosotros y orémosle al Señor para que podamos tener, mis queridos hermanos, esa fuerza de voluntad y poder vencer nuestros apetitos. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, queremos darte las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, mi Dios, por ese plan maravilloso de alimentación que tú tienes para tu pueblo. Te pedimos, mi Dios, de que nos des esa fuerza de voluntad para poder vencer. Ayúdanos, Padre, desde este momento a que si te hemos fallado, que hoy, Padre Celestial, podamos levantarnos y decir: Señor, perdóname. Ayúdame a dejar el consumo de la carne. Así es que, Padre Celestial, ayúdanos a seguir adelante y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, les damos muchas gracias.
desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, que la misericordia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga.